¿Por qué la corriente principal de la ciencia sigue negando la existencia histórica y permanente de contacto extraterrestre con seres humanos en la Tierra? ¿Por qué los programas de ciencia en la televisión y en otros medios de comunicación masiva como revistas siguen manteniendo la aparente ficción que la humanidad todavía está en búsqueda de vida inteligente en el universo más allá de la Tierra? Con esto en mente, en cuanto a la religión moderna, ¿por qué el cristianismo institucionalizado apoya esta denegación del contacto extraterrestre, como se manifiesta en los ovnis? Los antiguos discípulos gnósticos de Jesús críticamente iluminan esta negación extraterrestre dentro de la ciencia occidental, y el cristianismo se manifiesta de una conciencia en la que los seres humanos han sido seducidos a buscar el poder materialista y la opresión contra los otros. Los gnósticos sugieren que esta seducción ha sido amplificada por extraterrestres manipuladores. Los gnósticos habían tratado de ayudar y advertir a la humanidad sobre estos seres malignos. Advertencias bíblicas sobre extraterrestres manipuladores han sido censuradas por élites cristianas, ocultistas y religiosos. La propia Biblia en los pretraducidos, presentado por estudiosos de la Biblia, en realidad contiene advertencias específicas contra estos aparentes extraterrestres manipuladores, quienes han tratado de controlar, explotar y oprimir a la humanidad a través de la masa engaño. Sin embargo, las formas de traducir la Biblia, incluyendo la notable versión del Rey Santiago, supuestamente dirigida por estas entidades, informaron de esas manipulaciones, lógico excluidas las advertencias explícitas. Por ejemplo, Efesios 6:12 en la versión King James de la Biblia, que se utiliza como base para traducciones más modernas, estipula: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En agudo contraste con una traducción directa del griego sin censura, de acuerdo con estudiosos de la Biblia, indica lo siguiente: porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra principados, contra las potestades, contra las fuerzas de este mundo tenebroso, contra las espirituales fuerzas de la oscuridad de maldad en el espacio. Efesios 6:12. La citación sin censura. Implicaciones de la divulgación extraterrestre en la sociedad moderna. El reconocimiento del contacto extraterrestre por el cristianismo y por la corriente principal de la ciencia en el occidente industrializado sería elevar la conciencia humana de una manera que facultaría a la humanidad en relación con los posibles efectos positivos y negativos de la presencia extraterrestre. Sin embargo, las élites dominantes no sustantivamente buscan empoderar a la humanidad, a pesar de las alusiones de relaciones públicas de querer la difusión de la libertad y democracia. El cristianismo y la ciencia mainstream en Occidente han evolucionado como pilares del mantenimiento de los regímenes opresivos, que sustancialmente pretenden perpetuar el imperio, en lugar de propagar los derechos humanos. La negación extraterrestre en el Occidente industrializado es un fenómeno de la sociedad capitalista, donde las élites buscan mantener su estatus, al reprimir el conocimiento crístico que conduciría a una sociedad liberada de la opresión elitista. El capitalismo florece, manteniendo la codicia e impulsando las ganancias comerciales, basadas en la aplicación de la ignorancia social, que impide al público de tener acceso a los conocimientos que podría desalentar las ganancias y demandas de los consumidores. El mantenimiento de la ignorancia acerca de los extraterrestres ha quedado indisolublemente ligado a la evolución disfuncional y mantenimiento de un sistema opresivo del capitalismo, que se desarrolla junto a la ignorancia individual. El cristianismo fue creado por las élites, en la forma de difundir el mensaje de Dios, fue ejecutado para difundir el imperio a través de la creación de una burocracia religiosa motor de la élite. El cristianismo fue la herramienta de los romanos, y otros imperios, desde entonces, se han utilizado para pacificar y oprimir a las masas. La ciencia occidental se convirtió en el mecanismo secular utilizado por los imperios de Occidente para oprimir a las masas a través del desarrollo de tecnologías destructivas asociadas a un complejo político militar industrial, y por medio de manipulados oficiales, también conjuntos de conocimientos. Estas, con alto grado de administración del conocimiento, son propiedad de la élite.
Estas gestiones de conocimiento son también convivencia dirigidas por el sistema capitalista, a través de los sistemas formales de educación, socialización amplia e interconectadas organizaciones de medios de comunicación, la televisión y la prensa escrita. En realidad, los cruces del cristianismo y la ciencia mainstream en la evolución del occidente industrializado perseguían una agenda colectiva para mantener el poder opresivo que exigía negar el contacto extraterrestre. El conflicto entre la religión y la ciencia es un conflicto gestionado y es una estrategia de engaño masivo a través del teatro político que están organizando para dar la apariencia de un debate sin control y crítica. En realidad, ambos lados del debate son controlados por la misma confederación de las élites, están vinculados a la búsqueda conjunta del imperio, a través del uso oportunista de la religión y de la ciencia bajo el capitalismo. Los que tratan de oprimir a las masas para subvertir una conciencia crística, que es una potenciación de la identidad de la humanidad en el universo en relación con extraterrestres. La revelación de una presencia extraterrestre por la ciencia moderna y el cristianismo institucionalizado inspiraría a un despertar gnóstico like, incluido un nuevo reconocimiento de la identidad humana en relación con Dios. De hecho, los antiguos gnósticos parecían ver al Dios asociado a la evolución del dogma cristiano como un falso Dios, creado bajo la influencia de lo que se conoce como los extraterrestres de manipulación asociados con el Antiguo Testamento y otros sistemas religiosos cultivados por los imperios represivos en la Tierra. Estos informes incluyen los dioses del precristianismo, Roma y Egipto, y otras bases religiosas e imperios opresores. Cosmología gnóstica. Los gnósticos parecen ver a Dios como el creador original de la conciencia de nuestro universo, asociado con el libre albedrío. Eones. Estos fueron los mensajeros de Dios, que se manifiestan a través de contactos de benevolentes extraterrestres en la Tierra. Por el contrario, los arcontes eran los ángeles caídos, que también habían sido originalmente creados por Dios. Es así que por el medio del libre albedrío, optaron por rebelarse contra Dios, y han elegido la elección de un camino impulsados por la codicia que trata de conquistar el universo. Parece que estos ángeles caídos, los que los gnósticos conocían como demonios, estos están influenciados por dimensiones de densidades inferiores extraterrestres de fuera de este universo. Estos aparentes involucionados manipuladores extraterrestres, conciencias demoníacas, buscaron atraer a otras inteligencias horribles a través de este universo, que aparentemente incluían las de la Tierra. De este modo, los colectivos de estas conciencias negativas trataron de esclavizar civilizaciones planetarias con el uso de las élites colaboradoras de las civilizaciones. El resultado de esta coalición sería eventual esclavitud de los seres sintientes y la destrucción del medio ambiente planetario mediante la sobreexplotación. La Virgen con San Giovannino, siglo, por Domenico Ghirlandaio. El hombre y el perro mirando. Se trata de un objeto oscuro que parece estar encendido de una explosión. Más lejos en el cielo, cerca de la esquina izquierda de la imagen más grande, hay otro objeto que parece estar explotando y algunos objetos más pequeños que se desprenden de ella. En la aparente visión gnóstica, los extraterrestres manipuladores o demonios son seres físicos de una menor densidad dimensional mencionado en un contexto bíblico como el infierno. En otras palabras, en la visión gnóstica, estos demonios son literalmente los seres del infierno, que buscan quitarle y destruir las almas a Dios impulsando a los seres, a través de la seducción materialista depredadora, y si es necesario lo coaccionan, han alcanzado con sus esfuerzos al ego, limitando las consideraciones benevolentes relacionadas con Dios. Dios y el libre albedrío en nuestro universo. Los gnósticos parecen reconocer un conflicto que ahora se está manifestando en el universo de los seres sintientes, que a la vez es un universo de libre albedrío, y han elegido el camino de la empatía con Dios, en comparación con aquellos seres asociados con la conciencia demoníaca. Los gnósticos conciben a una conciencia demoníaca en un aparente orden del día para conquistar nuestro universo, buscan seducir con malevolencia y, finalmente, robar almas que llevan el espíritu de Dios.
La Tierra se ha convertido en algo así como un microcosmos de ese conflicto, con las nociones de bueno y malo y la forma del llamado pecado, las cuales han sido apropiadas para las conciencias demoníacas, para usarlas para sus propios fines. La conciencia demoníaca confunde bueno y malo en su aparente estrategia de engaño masivo. Es evidente que una conciencia demoníaca, a través de la llamada guerra contra el terror, tratan de manipular la percepción pública de la voluntad de los emisarios de los demonios a hombres que parecen como buenos, para así etiquetar los buscadores de la paz, la crítica del conocimiento y la justicia social en el Espíritu de Dios, como el mal. Esta conciencia demoníaca trata de desorientar a la humanidad en servicio a entidades demoníacas depredadoras, que al parecer se desarrollan a partir de las manifestaciones de la energía negativa creadas por horribles inteligencias en la Tierra que crean artificialmente la guerra, la violencia y el racismo. La negación de los extraterrestres oculta las conciencias de operación demoníacas, socava la difusión de mensajes de inspiración benevolente. La negación extraterrestre es una psicosis social. La sociedad occidental se dirige a la ocultación de las conciencias demoníacas, que ahora impulsa el capitalismo occidental en todo el mundo a través de la globalización. De hecho, el teólogo Dr. David Ray Griffin hace referencia directa a esta conciencia demoníaca como tener motivos aparentes neoconservadores 9-11 ambiciones y otros sistemas de opresión mundial. David Ray Griffin dice específicamente que los ataques del 9-11 fueron producto de la conciencia demoníaca, entendiendo lo demoníaco como una realidad emergente que es diametralmente opuesta a las fuerzas creadoras del universo y lo suficientemente fuerte como para amenazar sus propósitos. Para explicar cómo el poder demoníaco puede surgir en un universo monoteísta, el profesor Griffin utiliza la filosofía de Alfred North Whitehead con la ayuda de Carl Jung. Luego de explicar cómo surgió históricamente el mal demoníaco, David Ray Griffin emplea ideas de Andrew Bardeschoukler en Parable of the Tribes. La negación extraterrestre también sirve para frustrar la difusión de mensajes de seres extraterrestres benevolentes, como al parecer Jesús, y otros mensajeros espirituales, que trataban de inspirar la liberación de la humanidad de la influencia de las conciencias demoníacas. El dogma enceguecedor sobre extraterrestres, de la religión a la ciencia. La opinión de los antiguos gnósticos era que estas conciencias demoníacas trataron de seguir una agenda de aparente engaño y coacción masiva a través de dogma ciego. Este dogma ciego está diseñado para engañar a la humanidad, lejos de la comprensión de Dios, como la luz eterna, del ser desde el interior de la humanidad, tal como se manifiesta en parte por la madre naturaleza. Los dogmas religiosos en la humanidad confunden aún más al creer en salvadores religiosos. Mediante la creación de salvadores religiosos como se expresa en el legado de Jesús a través del cristianismo, las élites intentaron despotenciar la responsabilidad social entre una humanidad por otra, en el contexto de la justicia social, para que se conviertan en personas que tienen fe en la dirección de la sociedad bajo las élites opresoras. Las conciencias de los extraterrestres manipuladores buscan reprimir conocimiento vital y espiritual asociado con el reconocimiento de la existencia de un contacto extraterrestre histórico y permanente con los humanos. Los extraterrestres manipuladores implementan, en los mismos emisarios que buscan oprimir a la humanidad, el uso del dogma de control y la fe entre las masas. Advertencias gnósticas. Las versiones antiguas de la Biblia, una vez contenían advertencias sobre extraterrestres manipuladores, así como reconocimientos de los mensajes inspiradores de extraterrestres benevolentes citados por los gnósticos. La camarilla que pretendía secuestrar el legado de Jesús, con el fin de formar una religión cristiana en torno a la Biblia como texto principal, trató de prohibir mensajes de los reconocidos gnósticos. Esta camarilla trató de prohibir estos mensajes y crear un dogma que se podría utilizar para visualizar y empoderar a las masas. En el proceso, esta camarilla quería crear dogmas que complementarían su búsqueda del poder, en el marco de lo que los gnósticos representan como un opresor falso Dios. Jesús y otros mensajeros han tratando de liberar a la humanidad del falso Dios del Antiguo Testamento.
Una de las ideas más sensacionales de los gnósticos es que Jehová, el Dios Padre de la religión judeo-cristiana, era un arconte, o más específicamente, una deidad impostora, que no debe confundirse con los verdaderos mensajeros de Dios, llamados eones, que habitan en el centro cósmico núcleo galáctico. Jehová se dice que es ciego y loco, un extraño de mente que sin embargo tiene algunos poderes divinos. Aunque él no crea el mundo en que vivimos, cree que lo que hace. Al abrir los ojos, el archonjefe vio una gran cantidad de materia sin límite, y él se volvió arrogante, diciendo: yo soy el que soy Dios, y no hay otro poder aparte de mí. La realidad de los arcontes, MHCI 4:94,20. Por supuesto, esto es exactamente lo que Yahweh Jehová dice en el Antiguo Testamento. Yahweh Jehová podría ser visto, hoy día, encarnar como la conciencia del materialismo, en relación a la autoabsorción, venalidad, el ego, que separa a la humanidad de apreciar su esencia espiritual y vitalidad. Afortunadamente, la caché de Nag Hammadi, escaso como es, contiene una gran cantidad de información clara sobre el dios Archon y sus tácticas insidiosas. En el segundo tratado del Gran Sexe contre Ecclesiae de Greatset, un maestro gnóstico sin nombre dice: los arcontes idearon un plan sobre mí, para lanzar su error y el absurdo. Esta línea recuerda un comentario conciso de Jacques Vallée sobre las estrategias de alienígenas en Messengers of Deception. El camino a la creencia de un hombre es a través de la confusión y el absurdo. Por consiguiente, los arcontes inducen un plan falso de salvación en la mente humana, como la falsificación del verdadero camino, que es la autoliberación que podemos tomar por el desarrollo de nuestro potencial innato de Nous, inteligencia divina. La negación del contacto extraterrestre con seres humanos por las élites es sin duda un absurdo, con un contexto engañoso a las masas. El maestro gnóstico, llamado Foster o Iluminador, abiertamente se burla de Abraham, Moisés y los profetas por la aceptación de los arcontes como fe divina y poner a un dios impostor que trabaja en contra de la humanidad. El segundo tratado dice que la doctrina de los alienígenas es un gran engaño sobre el alma humana, por lo que es imposible para los seres humanos encontrar Nous, la mente autoliberadora, y así llegar a conocer la verdadera humanidad. La doctrina de los alienígenas, que engloba el cristianismo, el judaísmo y el islam. Para los gnósticos, ¿qué significa la doctrina de los aliens? Es un conjunto de creencias en el núcleo de la religión judía y cristiana, y, por extensión, el islam. Tres de las grandes religiones del mundo que derivan del patriarca Abraham, que se cree que vivió alrededor del año 1800 AC. Debido a que la historia de los antiguos hebreos es tomada como ejemplo y simbólica de la humanidad como un todo, nuestra especie historia sagrada comienza con Abraham, pero los gnósticos consideran que Abraham era un incauto, lo psicológico el vector para la intromisión de los arcontes. En efecto, los gnósticos articulados y críticos destrozaron la noción de un plan divino supervisado por Jehová, que ha expuesto al judeo-cristiano salvacionismo el complejo redentor como un sistema religioso extraterrestre ideológico, ajeno a la tierra y hostil al potencial humano. De hecho, según estos expertos, en la compilación de la Biblia, las palabras como mensajero, en referencia a los mensajeros extraterrestres, fueron cambiados a ángel, y palabras como cielo, en referencia a Jesús que venía del cielo y del espacio ultraterrestre, se cambiaron a cielo para confundir y manipular a las masas en todos los dogmas religiosos gestionados por las élites opresoras clericales, como emisarios a Mamón. Según estos historiadores críticos, los textos bíblicos críticamente delegan la opresión espiritual, económica y política a los seres humanos, y hacer el trabajo de los dioses malvados alienígenas aliados con los gobernantes terrenales. Es esta la lucha contra el elemental humano, malévolos alienígenas, superpotencias aliadas. Es un tema central de la Biblia, textos censurados asociados con la Biblia. En los tiempos de viajes extraterrestres, ellos parecen haber tratado de evitar el debilitamiento y la autodestrucción de las civilizaciones humanas, así creando lo que son aparentes cultos alienígenas Archon, llamadas religiones. ¿Quiénes eran los gnósticos en relación con el conocimiento espiritual y extraterrestres?
Los gnósticos eran un grupo que trataba de resistir a los intentos de los aparentes extraterrestres manipuladores de utilizar la creación de las religiones institucionalizadas como el cristianismo para engañar a las masas. Los gnósticos presentan una descripción completa y coherente del origen y los métodos de una especie de predadora inorgánicas llamados arcontes. Manipuladores religiosos respondieron a la resistencia gnóstico tratando de tomar el control de la filosofía gnóstica con la imposición de un sistema de complementación de dogma elitista. ¿Cuál es la fuente de las enseñanzas gnósticas? Gnosis, que es una palabra griega, es por definición una cuestión de saber y no de creer. Se trata de la iluminación, no la fe. Para buscar y tratar de evaluar y valorar el conocimiento gnóstico acumulado y enseñanzas es solo el primer paso hacia la iluminación crística y prospectiva. Más allá de eso, hay que confirmar lo que sabemos de nuestros propios recursos, nuestras propias facultades. Este es el desafío perenne de la gnosis, los vivos, en constante renovación de conocimiento del espíritu humano. La experiencia de gnosis revela al iniciado la chispa divina dentro, que inspiró las revalorizaciones de Dios, que se expresa como espíritu humano dentro de nosotros, y en el asombro y la belleza de la naturaleza que nos rodea. Los gnósticos podrían ser vistos como una forma de científicos, sin el correspondiente dogma imperante de gran parte de las empresas de hoy en día de la comunidad científica controlada, y que utilizan esas sensibilidades crísticas para apreciar la complejidad de la realidad, que se integra de manera integral a apreciar el espíritu humano. Aunque los textos gnósticos describen de primera mano los encuentros con los arcontes que secuestran a las almas de noche, sus enseñanzas no hacen hincapié en la amenaza física. Por lo contrario, advierten que los arcontes nos afectan más profundamente en nuestras mentes, especialmente a través de la ideología religiosa, a través de las creencias sobre Dios y lo que Dios quiere para nosotros. Discípulos gnósticos de Jesús no niegan la existencia de extraterrestres, como los sacerdotes y ministros modernos de hoy en día. Por el contrario, los gnósticos solo reconocen la existencia de extraterrestres, incluyendo en particular los extraterrestres manipuladores, sino que prescribe un método de defensa. Esta defensa prescrita contra extraterrestres manipuladores archones citado en un catequismo gnóstico y el comentario sobre el primer Apocalipsis de Santiago, First Apocalypse of James, texto 9 en el plan de lectura de Nag Hammadi. La manipulación de la imagen de Jesús como complemento de conquista colonial racista. La imagen de Jesús no solo se transformó en ser un salvador, pero también fue racialmente transformado para complementar la imagen de los opresores. Jesús, que había sido representado como un judío negro por los primeros discípulos de Jesús, ahora es transformado en un ser blanco judío por el cristianismo moderno, con el fin de complementar la blancura de los amos coloniales que trataban de conquistar África y otros lugares, en nombre de una aparente conciencia demoníaca. De esta manera, esa conciencia demoníaca buscaba promover adecuadamente la imagen de Jesús, hacia un mensaje mesiánico eurocentrista racista. En la visión gnóstica, las iglesias dentro del cristianismo representan manifestaciones del materialismo a un Dios falso, creado por el engaño de los extraterrestres manipuladores que trataban de engañar a la humanidad a adorar a ellos. La sabiduría gnóstica sugiere que el verdadero Dios del universo se manifiesta en la búsqueda de una conciencia que se asocia con la sabiduría, la paz y el amor, y también en la tierra por la madre naturaleza o sociedad. Nativos canadienses y de otros pueblos indígenas de todo el mundo llevan una antigua sabiduría espiritual asociada con una empatía de Dios, y han sido y siguen siendo objeto de genocidio por una aparente conciencia demoníaca que encarna para la visión gnóstica en un Dios falso. Este aparente Dios falso es un demonio, un engaño, que tiene como objetivo reprimir conocimiento vital indígena que liberaría a la humanidad de la opresión. Los extraterrestres manipuladores han seducido a muchos seres humanos, mediante el uso del ego impulsados por las promesas de ayudarles a lograr el poder ilimitado a las élites en su planeta, a través de la búsqueda de la codicia, y las tecnologías que podrían hacer cumplir el control social sobre su planeta. La falsa manipulación del legado de Jesús en un Salvador. Es evidente que Jesús, junto con otros mensajeros espirituales de la conciencia de Dios,
trataron de difundir el mensaje de que los seres humanos son hijos e hijas de Dios, y deben tratar a los demás en consecuencia. Jesús no era un buscador específico de la deificación religiosa. En cambio, al parecer, de acuerdo con los gnósticos, se inspiración a prohibir referencias bíblicas, las élites traviesas bajo la aparente influencia de los extraterrestres manipuladores, buscaron a deificar a Jesús al ejecutar más de un programa religioso con devastadores estragos en la Tierra. Por lo tanto, los esfuerzos mismos de extraterrestres benevolentes inspiraron un empoderamiento humano al centro de la espiritualidad, y fueron al parecer, falsamente etiquetados, nombrando a Jesús como un salvador, por las influencias extraterrestres manipuladoras, mientras los extraterrestres benevolentes trataban de contrarrestar. En un contexto agradecido gnóstico, en asociación con un amplio control social de élite, la gente estaba engatusada a creer en la idea de ser salvado y luego aceptado en el cielo, siguiendo el dogma establecido por las élites religiosas. Los gnósticos parecen sugerir que los extraterrestres benevolentes mensajeros son viajeros del tiempo a partir de un futuro continuo espacio-tiempo que llegaron para advertir a la humanidad sobre la Tierra. Estaba en camino de la opresión bajo la influencia de los extraterrestres manipuladores. Estos extraterrestres benevolentes trataron que la humanidad esté libre de los sistemas de religiones creados bajo la influencia de los extraterrestres manipuladores que intentaron engañar y oprimir a la humanidad. Los gnósticos han tratado de inspirar el conocimiento de Dios, que abarca el conocimiento de extraterrestres benevolentes y también de los manipuladores. Los extraterrestres manipuladores, junto con los seres humanos que buscan avanzar en su propia agenda impulsada por la codicia y el poder, tratan de guardar la sabiduría de Dios, lejos de las masas. En la vista aparente de los gnósticos, estas élites intentaron reprimir este conocimiento vital y potencial a través de manipulaciones extraterrestres de engaño masivo, usando técnicas asociadas con la propagación del dogma a través de la religión y el paralelo de difusión de la ciencia atea. El Antiguo Testamento de la Biblia presenta a los seres humanos creados a imagen de Dios. Conciencia crística es la diversidad de los extraterrestres creados por una conciencia cósmica de Dios, y revela que el Génesis es aparentemente incorrecto. De hecho, los antiguos gnósticos sugieren que el Génesis que abarcaba la historia del Antiguo Testamento de Adán y Eva es un mito de la creación procedente de extraterrestres humanos altamente avanzados. Se alega que estos extraterrestres humanos que pedían ser adorados como Dios, o dioses, y que vieron a la humanidad como una especie de proyecto de ciencia interesante. La destrucción ambiental y conciencia demoníacas. Dr. David Ray Griffin, de acuerdo con los antiguos gnósticos, también ha escrito La ejecución en curso de la destrucción del medio ambiente en la Tierra, que incluye el calentamiento global, es también el resultado de la intrusión de conciencias demoníacas. Los gnósticos han visto a la Tierra misma como un medio ambiente sagrado femenino como matriz, denominada Sofía para la maduración y futuro espiritual de la humanidad. Presentan dicha destrucción ambiental como equivalentes a la profanación de Dios, bajo la dirección de extraterrestres manipuladores que buscan explotar la Tierra. La religión dogmática y la ciencia oficial en el capitalismo. La religión como grupos de culto es esencialmente y socialmente aceptables a la ciencia oficial bajo el capitalismo, y se están utilizando dentro de ese sistema capitalista, en la marcha hacia la globalización económica y un nuevo orden mundial. La religión y la ciencia oficial también se utiliza tanto para trabajar en contra de los diferentes niveles de la conciencia humana y por lo tanto para reprimir el desarrollo humano vital. Los gnósticos sugieren que la apreciación de Dios es un proceso de acumulación y de vital importancia, la calidad de los conocimientos relacionados con la supervivencia, a través de la observación crítica, y no se trata de fe ciega. Tener fe ciega, esa es la inculcación de la autoimpuesta ignorancia, que no llevará a la humanidad más cerca de Dios, tal como es presentada por las élites manipuladoras y de fascistas organizaciones religiosas. En cambio, a juicio evidente de los gnósticos, por ejemplo, fe es orquestada para mover a la humanidad más lejos de Dios, para que la humanidad pueda ser sacudidas con fuerza por las horribles inteligencias. Por el contrario, los gnósticos reconocen la búsqueda crítica de la apreciación de que Dios no es esencialmente un ejercicio científico.
Los gnósticos parecen apreciar la comprensión de la complejidad de la realidad que faculta a la humanidad a través del conocimiento crítico del universo, requiere de un estudio científico, incluido fenómeno espiritual. En la vista aparente de los gnósticos, el cristianismo oficial y la ciencia se crean en torno a un prisma de dogma occidental que exige la negación de los extraterrestres. En la vista aparente de los antiguos gnósticos, la negación se fomenta con el fin de perpetuar la ignorancia de Dios, y que, a su vez, se utiliza para hacer cumplir los sistemas de opresión conjuntamente perpetuados por la ciencia y el cristianismo. Muchas gracias por escuchar este programa, y si fue de vuestro agrado, no olvides darle like y suscribirte al canal.